Que el Señor les bendiga a todos esta mañana. Bienvenidos a Crosspoint Español. ¿Cómo están esta mañana? Ok, voy a aceptar eso. Bienvenidos todos, bienvenidos a los que nos visitan. Les doy las gracias por adorar a Dios con nosotros y como nos dijo Omar al principio, gracias a todos por traer la iglesia a esta cancha. Estamos en el tercer domingo de nuestra miniserie Generosos, mostrando la gracia que hemos recibido. Y el propósito de esta serie es que primero pensemos profundamente sobre lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Ahí es donde comenzamos. Y ahí entonces descubramos que Dios también pide de su pueblo una vida de generosidad incómoda. Pero también ofrece el poder sobrenatural que hace esa generosidad posible. Y estamos aprendiendo todo esto del libro de Segunda de Corintios, capítulos 8 y 9. Hasta ahora la palabra de Dios nos recuerda que nuestra relación con nuestras posesiones deja ver el estado de nuestro corazón. Nuestra relación con nuestras posesiones deja ver el estado de nuestro corazón. Y por esa razón a Dios le interesa la actitud de nuestros corazones mucho más que la cantidad de nuestra ofrenda. También aprendimos la semana pasada que el que ha nacido de nuevo acepta vivir una vida de transparencia sin temor. Y en esta mañana pues la Biblia nos va a mostrar una lección la cual parece haber salido de una situación incómoda que estaba pasando Pablo. Así que estamos listos para recibir la palabra de Dios. 3 de ustedes, está bien, aunque sea 3 de ustedes les predico. Pues vamos a buscar en 2 de Corintios 9, 1 al 5, para que podamos aprender sobre esta generosidad humilde. 2 de Corintios 9, 1 al 5. Si han estado aquí las semanas pasadas, saben que Pablo está movilizando las iglesias para recoger una ofrenda especial para la iglesia en Jerusalén, ya que esa iglesia estaba pasando un tiempo de escasez, un tiempo de hambruna. Y en el pasaje de hoy vamos a ver cómo Pablo hace para asegurarse de que la iglesia en Corinto, cumpliera con la ofrenda que ellos habían prometido. Así que vamos a leer en 2 de Corintios 9, 1 al 5. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios, es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Esta es la palabra del Señor. Buen Señor, Padre en los cielos, una vez más venimos ante ti con gran necesidad. Yo te pido por el corazón y por la mente de todos nosotros. Yo te pido que nosotros podamos entender tu palabra y que nosotros nos podamos beneficiar de este depósito inexhaustible de sabiduría. Señor, que esto sea de beneficio para nosotros, no solo para modificar nuestra conducta, sino, Señor, para que tu Espíritu también nos cambie de manera integral, de adentro para afuera. Te pido que tu obra salvadora se haga obvia una vez más a nuestros ojos, que podamos verlo en tu palabra, para que vengamos ante ti en fe, Señor, ya sea por primera vez o por 10ª vez. Y que nuestros corazones te adoren, Señor, porque tú te lo mereces.
Y porque sabemos, Señor, que tú aceptas esta adoración y esta oración en el nombre de Jesús. Amén. No me juzgue. Ya me juzgaron. No me juzgue, pero por lo menos una vez al año yo tengo una cita con los canales de desagües que están en el techo de la casa, lo que llamamos en inglés los gutters. Pues por lo menos una vez al año, pues yo me hago cita allí. Nosotros tenemos unos árboles grandísimos al frente de la casa, quizá usted los ha visto cuando nos ha visitado. Eso significa que si yo no le hago caso a mi esposa cuando ella empieza a recordármelo con más insistencia, pues tan pronto llega la temporada de tormentas eléctricas y empieza a llover, se forman cataratas al frente y detrás de la casa y el patio se convierte en una piscina. Cuando la pobre Carmen necesita recordarme con más regularidad, hay que limpiar el desagüe, hay que limpiar el desagüe, hay que limpiar el desagüe, pues eso me recuerda un mensaje que yo he visto en los medios sociales que dice: damas, si un hombre dice que lo va a arreglar, lo hará. No hay necesidad de recordárselo cada 6 meses. Y a veces es gracioso cuando alguien ignora las advertencias insistentes y a veces no lo es. Muchos de mi generación se acuerdan del martes 28 de enero de 1986. Ese día se transmitió en vivo por televisión el lanzamiento del transbordador espacial Challenger. Ahora se acuerdan, ¿verdad? La gente de mi generación, todos hacen así. Muchos de ustedes saben dónde estaban ese día. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben que 73 segundos después del lanzamiento, el transbordador Challenger se desintegró en vivo por televisión, resultando en la muerte de los 7 tripulantes. Pero no sé cuántos de ustedes saben que cuando se investigaron las causas de ese desastre, se llegó a la conclusión de que la razón principal del desastre fue la arrogancia, fue el orgullo. Para ese tiempo yo recuerdo que el programa de transbordadores espaciales estaba empezando a ser más y más criticado en los medios porque los lanzamientos estaban empezando a tardar mucho y terminaban siendo pospuestos una y otra vez por muchas razones de seguridad, y la NASA se sentía bajo mucha presión para poder lograr un lanzamiento y dejar de ya estar dilatándose. Pues en medio de ese clima de tensión sucede lo siguiente. Lo que voy a leer es la traducción de un artículo. Dice: la noche antes del lanzamiento del Challenger, un grupo de ingenieros y gerentes de la NASA se reunieron con la firma de contratistas Morton Thiokol para discutir si era seguro proceder con el lanzamiento del transbordador, dado el pronóstico de temperaturas frías para la mañana de dicho lanzamiento. Los ingenieros de Morton Thiokol notaron una conexión entre las temperaturas bajas y problemas con las juntas tóricas. Esos son unos sellos circulares de goma que van en los cohetes aceleradores. Pues basado en estos datos, le recomendaron a sus superiores y al personal de la NASA que suspendieran el lanzamiento del transbordador. De acuerdo a un ingeniero de la Morton Thiokol que participó en la reunión, la recomendación de los ingenieros no fue recibida favorablemente por el personal de la NASA. Cuando los gerentes de Morton Thiokol notaron esta reacción negativa, pidieron reunirse con los ingenieros en privado. Los ingenieros afirman que en esa reunión privada sus superiores estaban empeñados en complacer a su cliente, la NASA. Este enfoque resultó en una actitud de que vamos a proceder con el lanzamiento a menos que puedas probar que no es seguro. Eso en vez de una actitud de la seguridad es la prioridad. Se les dijo a los ingenieros de Morton Thiokol que ellos necesitaban tomar una decisión gerencial. Entonces esos 4 gerentes de alto rango votaron por recomendar el lanzamiento a pesar de las objeciones de los ingenieros.
La NASA aceptó esa recomendación instantáneamente, lo cual los llevó a una de las fallas humanas y técnicas más grandes en la historia reciente. Es difícil en una relación personal y también en una relación profesional cuando surge la necesidad de advertir, cuando surge la necesidad de amonestar, cuando surge la necesidad de corregir. Muchas veces dar una amonestación es algo que nosotros preferiríamos evitar. Pero en el caso del Challenger, hacerle caso a las advertencias, a las amonestaciones, hubiera salvado 7 vidas. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo Pablo, en mi opinión, él tiene que tomar un tono serio con la iglesia de Corinto para garantizar que ellos cumplieran lo que prometieron. Voy a referirlos a un mapa que esta vez no tiene errores gramaticales. Podemos ver, la iglesia de Corinto está en la península griega. Ellos se habían comprometido a contribuir a la situación de la iglesia en Jerusalén, la cual pueden ver en el marcador rojo hacia el este. Y entonces los corintios se comprometieron a ayudar a la iglesia de Jerusalén de una manera que inspiró a la iglesia cristiana en Macedonia, que es al norte de Grecia, a involucrarse en esa colecta también. Sin embargo, Macedonia, aunque se comprometieron último, cumplieron primero que Corinto. Y lo hicieron a pesar de su pobreza. Porque la generosidad no tiene nada que ver con si uno es rico o pobre. Si ustedes recuerdan, la semana pasada Pablo envía un equipo de 3 hermanos para que sean ellos los que manejen la recolecta. Pero hoy vamos a ver que ese grupo también tenía un segundo propósito. Simplemente ellos fueron enviados para que la iglesia de Corinto no se tardara más en recoger la ofrenda. Pablo quiere asegurarse que los corintios le den seguimiento a su ofrenda prometida, que ellos fueran fieles a su palabra, porque la fidelidad preserva la buena reputación de la iglesia. Porque lo que hace la diferencia con nuestros hermanos no son nuestras intenciones, son nuestras acciones, ¿verdad? Y esto pone a Pablo en la posición difícil de tener que amonestar a los corintios. Pero quiero que sepan que en medio de esta amonestación, la actitud de Pablo es de notar. Porque aquí vamos a ver cómo él se las arregla para amonestar sin condenar. Eso sí que es un arte, ¿verdad? Amonestar sin condenar. Yo recuerdo un buen amigo en el ministerio que yo me reunía con él y a veces cuando me tenía que traerle algún tipo de corrección, yo salía de allí dándole las gracias. Hay gente que verdaderamente tiene ese don. Y Pablo tenía ese don porque el deseo de Pablo es que la ofrenda no viniera porque se sentían obligados, porque se sentían regañados. El comentarista Paul Barnett nos dice en su libro El mensaje de 2 de Corintios: aunque Pablo esté poniendo algo de presión moral sobre los corintios, él no desea que la ofrenda sea dada a regañadientes bajo ninguna circunstancia. De esa manera no sería motivada por la gracia. Debe ser un regalo generoso. ¿Pueden apreciar el dilema en el cual se encuentra Pablo? Él tiene la necesidad de dirigirse a los corintios en un tono correctivo, pero él también quiere que el resultado sea que en vez de ellos ofenderse, que ellos respondan con generosidad y con un corazón dispuesto. Eso es difícil. ¿Quiénes son padres aquí? Todos los que somos padres aquí sabemos que si tenemos que pedirle algo a nuestros hijos con un tono serio, la mayoría de las veces el resultado no va a ser que ellos vayan a obedecer con mucha alegría. Yo no sé ustedes, esa es mi experiencia. Y eso es un problema no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Nosotros vivimos en unos tiempos donde lo que nosotros podemos lograr con más facilidad es que alguien se ofenda con nosotros. Por eso yo creo que el pasaje de hoy nos va a enseñar que la diligencia y la humildad son regalos de Dios.
El ser humilde y el ser diligente es un regalo de Dios. ¿Por qué? Bueno, gente, porque la diligencia nos ayuda a ser fieles y la humildad nos ayuda a recibir corrección. La diligencia nos ayuda a ser fieles y la humildad nos ayuda a recibir corrección. En la primera parte de este mensaje yo quiero que notemos la diligencia y la sabiduría de Pablo en la manera que él corrige a los corintios. Pero en la segunda parte yo quiero abarcar el tema de la relación entre la humildad y la corrección. Aquí Pablo nos va a dar cátedras de cómo corregir con gracia. Vamos a ver que lo hace a través de asumir, apercibir y amparar. Así que vamos a empezar con la primera, asumir. Muchas veces cuando tratamos de corregir a otras personas, las cosas se van cuesta abajo porque nosotros llegamos con una actitud de tumbar cabezas, ¿verdad? Aquí Pablo corrige con gracia porque él opta por asumir lo mejor de los corintios. Verso 1. Me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. En verdad no necesito escribirles en cuanto a la ofrenda que están a punto de dar, pues conozco vuestra disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Yo sé que ustedes tienen buena intención y de hecho yo me jacto de la buena intención de ustedes ante los macedonios. En vez de decirle, ustedes se están tardando porque se arrepintieron de lo que prometieron, yo los conozco. Se llenaron la boca hablando de la ofrenda que iban a recoger, pero siempre con la boca es más fácil. Pues en vez de tomar esa actitud, Pablo más bien les dice, yo sé que ni siquiera les tengo que escribir sobre este asunto porque yo conozco la buena voluntad que tienen. Y esta cualidad de ser una persona llena de gracia, aún al corregir, es algo que nosotros vemos en Pablo consistentemente a través de las epístolas paulinas. Y es algo que también podemos ver, por ejemplo, la primera vez que Pablo le tiene que escribir a la iglesia en Corinto. El desastre que era la iglesia de Corinto en la primera carta. Una iglesia que estaba tolerando la inmoralidad, una iglesia que estaba tolerando las disensiones y las divisiones. Cuando Pablo los saluda al principio de esa carta, él les dice en 1 Corintios 1, él llama a los corintios los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ustedes que están tolerando la inmoralidad, ustedes que están tolerando las divisiones, ustedes son los que han sido santificados en Cristo Jesús. Y también dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. ¿Usted cree que la actitud que usted tiene cuando va a corregir a alguien es importante? Pablo diría que sí. En este pasaje Pablo comienza afirmando que él tiene plena confianza en la buena voluntad de los corintios y entonces después de haberlos animado, después de haberlos validado, entonces trae la corrección. Por esa razón es que nosotros necesitamos adoptar la costumbre de siempre traer ánimo a los demás, que eso sea lo que hagamos todo el tiempo. Que no vayas a traer ánimo antes del regaño, porque la gente se da cuenta cuando los estás suavizando para entonces matarlos. No, vamos a adoptar la costumbre de siempre traer ánimo a la gente, porque hay gente que solo quiere hablar con uno cuando te van a traer una observación. ¿Puedo hablar contigo? No. Ya no le empieza a temblar la venita aquí. Es que hay gente que se cree que regañar a otros es un don espiritual. Ustedes los ven en los medios sociales. En los medios sociales no se ve ningún contenido alegre, ningún contenido devocional. Están regañando y están citando a predicadores regañones. Y eso es todo lo que hay. Pero el verdadero ministerio se encuentra en ser una persona que sea de ánimo a los demás. Y si usted es una persona que trae ánimo, si usted es una persona que trae alegría, 10 veces más de lo que usted trae corrección, entonces usted habrá acumulado el capital necesario para que sus palabras serias tengan peso. Porque si usted regaña, en un momento es como la tortura de agua china. Uno deja de tomar, uno deja de prestar atención.
Pues eso es lo que Pablo hace aquí. En la segunda parte del segundo verso, él empieza a describir la situación incómoda en que se encuentra. Él dice, Acaya se refiere a los corintios, a los de Grecia. Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos, los ha inspirado a tomar parte en la ofrenda. Yo no sé qué fue lo que hicieron. Se supone que me tomen mi medicina ahora. Yo no sé qué fue lo que hicieron, pero cuando los corintios se comprometieron para ayudar, ellos lo hicieron de una manera que contagiaron a todos los demás con su entusiasmo. No dice que hicieron, pero contagiaron a todo el mundo con su entusiasmo, y después de eso pasó un año y todavía no habían cumplido con su compromiso. Por esa razón, pues Pablo toma pasos para precipitar la situación, y entonces él procede a apercibir, a avisar a los corintios para que se puedan preparar. En los versos 3 y 4 les explica: he enviado a los hermanos. ¿Se acuerdan de los 3 hermanos que hablamos la semana pasada? He enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Esa es una sección que se tiene que leer como 3 veces para uno verdaderamente agarrar el significado. Quédense conmigo, voy a tratar lo mejor posible. Como les dije antes, el grupo de los 3 hermanos amados de quienes hablamos el domingo pasado, ellos fueron enviados para asegurar que la ofrenda se manejara con integridad, para que las manos de Pablo no tuvieran que estar inmiscuidas en la recolección de la ofrenda. Pero esos hermanos también estaban allí para inquietar a los corintios a que ellos cumplieran su promesa antes de que Pablo los llegara a visitar otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que asegurarse de eso? Número 1, porque si llegaba alguien de la iglesia de Macedonia y los agarraba fuera de base y sin haber ofrendado todavía, pues eso iba a ser una humillación para ellos. Y número 2, porque Pablo ya se había jactado de la ofrenda de los corintios. Pablo ya había dicho, ustedes ven a los corintios, ellos sí que son generosos. Pablo probablemente había afirmado que la iglesia en Corinto era una iglesia verdadera, una iglesia donde verdaderamente había llegado la salvación, porque cuando Dios verdaderamente salva, pues responder con generosidad se convierte en algo natural. Y si esta ofrenda no se recogía, Pablo se habría jactado de ellos en vano. Si esta ofrenda no se recogía, todo lo que había dicho Pablo sobre los corintios, pues iba a quedar mal. Y eso no es un asunto pequeño. Yo sé cómo se siente eso. Cuando uno da fe de un hermano que uno cree conocer, pero al final sus acciones no dan testimonio de que sea un hermano verdadero. Eso es verdaderamente triste y hace daño al testimonio de la iglesia. El asunto es serio. Pablo desea guardar la integridad del testimonio de la iglesia de Corinto. Ese es su propósito, sinceramente, eso es lo que él desea. Él quiere preservar la buena reputación de esa iglesia. Eso es lo que él está tratando de hacer. Por esa razón, si nos encontramos en una situación donde tenemos que traer corrección, es importante que nosotros examinemos la intención de nuestros corazones. Si me toca ir a tener una conversación seria con alguien con propósito correctivo, pues yo primero me tengo que examinar a mí mismo. Cuando nosotros amonestamos, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Nosotros queremos restaurar? ¿O nos queremos desahogar porque nos sentimos frustrados? En este caso,
Pablo, una vez más, está velando por la buena reputación de Corinto, y la buena intención de Pablo se nota porque él está tratando de amparar, de proteger la reputación de esta iglesia. Y como Pablo desea que nadie hable mal de los cristianos de Corinto, él dice al principio del verso 5, creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida. O sea, Pablo no solo quiere que los corintios cumplan su promesa, sino que, como dije al principio, que cuando lleguen los 3 hermanos que él había comisionado, que esos hermanos los ayudaran en el proceso de motivarse correctamente a dar esa ofrenda. No solo estaba pendiente que lo hicieran, estaba pendiente a que lo hicieran con la motivación correcta, como dice el resto del verso 5, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pablo insiste una vez más, la actitud hace diferencia. La actitud con la cual yo contribuyo hace diferencia. La actitud con la cual usted contribuye al cuerpo del Señor hace diferencia. ¿Por qué? Porque es importante. Número 1, la palabra que se usa en el original griego para ofrenda generosa es una palabra que significa literalmente bendición. Y una ofrenda que se da sin el corazón no es de bendición, ni para el que la da ni para el que la recibe. Y la razón número 2, una vez más, la generosidad de corazón muestra que somos verdaderamente parte del pueblo de Dios. Ken Hughes nos dice en su comentario, meramente el ofrendar no es señal de gracia ni redención. No salvará el alma de nadie. Si usted está esperando que su ofrenda le compre la salvación, pues le tengo malas noticias. Usted no tiene tanto dinero. La ofrenda de los redimidos es una respuesta a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Los que reciben tal gracia, ofrendan. Los que reciben tal gracia, ofrendan. Es importante contribuir con generosidad. Y la actitud con la cual contribuimos a la causa del reino de Dios es igual de importante. El cristiano verdaderamente santificado no se conforma con obedecer a Dios por fuera nada más. El cristiano verdaderamente santificado no se conforma con obedecer a Dios por fuera nada más, sino que se da cuenta que Dios lo rescató, que le dio vida cuando él estaba muerto en pecados. Efesios 2. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por esa razón, por la iniciativa de Dios en salvar a los pecadores que no se lo merecen y no siempre lo aprecian, nuestros corazones responden a esa gracia viviendo una vida donde nosotros nos sometemos a Dios con alegría más y más. No solo nos sometemos a Dios, sino que lo hacemos de corazón. Entonces uno puede decir junto con el rey David en el Salmo 119, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y mi oración es que en esta mañana Dios nos ayude a obedecer y a obedecer de corazón. Amén. Como les dije al principio, este pasaje nos trae 2 temas por el precio de uno. Así que ya cubrimos el primero. Nosotros aprendemos sobre la generosidad, pero también nos da la oportunidad de abordar el tema de cuando tenemos que traer o recibir corrección. ¿Quién está entusiasmado con ese tema? Yo tampoco.
Antes de meterme en ese tema, primero quiero aclarar algo muy importante. Somos pecadores. Usted sabía eso, ¿verdad? Bueno, Dios nos ha dado el regalo de la comunidad. A veces se hace necesario tener conversaciones incómodas. A veces se hace necesario tener conversaciones con ánimo de corregir. Porque a menudo yo soy ciego a mi propio pecado. Yo lo necesito, usted lo necesita. Sin embargo, cuando yo hablo de este tema, no, para que se muera el eco, no, estoy haciendo un llamado a que nos convirtamos en un estado socialista donde estamos pendientes el uno al otro para rapidito caer con la confrontación, en que solo estamos viviendo pendientes a corregir y a amonestar. Yo no quiero eso para nosotros. Vamos a ser una comunidad que nota y que celebra la gracia de Dios en los demás, mucho más de lo que nota el pecado. Y si usted nota el pecado más que la gracia de Dios en su hermano, el problema es suyo. La gracia de Dios es abundante sobre cada uno de nosotros. Solo hay que mirar. Ahora, habiendo hecho esa muy necesaria aclaración, es necesario que sepamos que la corrección no tiene que ser destructiva. La corrección no tiene que desmoralizar a la gente. Puede ser utilizada como un instrumento de gracia. Si sabemos darla y sabemos recibirla. Solo entonces. Mucho de lo que voy a mencionar aquí me lo estoy robando de un artículo excelente por un pastor y teólogo que se llama Alfred Poirier. El apellido es francés, él es americano, yo lo voy a decir en español. El artículo se llama La cruz y la crítica. Está disponible en inglés en el website de Gospel Coalition y también se puede encontrar en español una excelente traducción. Yo se lo recomiendo. Si le interesa, usted me lo deja saber y yo le envío el enlace. Este artículo nos exhorta a traer corrección de una manera llena de gracia. Porque cuando alguien llega a decirme lo que estoy haciendo mal y me habla con una actitud de superioridad, pues me entra por un oído y me sale por el otro. Pero amada iglesia, las cosas cambian. Cuando primero que nada yo veo a mi hermano o mi hermana como alguien por quien Cristo murió. Hebreos 13:1. Sigan amándose unos a otros fraternalmente como hermanos. Las cosas cambian cuando yo me veo a mí mismo como igual a los demás, también un pecador. Romanos 3. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Querida iglesia, las cosas cambian cuando yo preparo mi corazón, no sea que yo hable por motivos equivocados. Proverbios 15, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Eso está en Proverbios 16. Amada iglesia, las cosas cambian cuando yo primero examino mi propia vida y yo confieso mi pecado. Mateo 7 nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, que no es que no saques la paja del ojo de tu hermano, primero pues te sacas la viga y entonces con una actitud de humildad ayudas a tu hermano. Las cosas cambian cuando soy siempre paciente, con una perspectiva de largo plazo. Yo estoy aquí, del lado tuyo, yo estoy aquí para apoyarte todo el tiempo que me necesites. ¿Sabes por qué? Porque el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante. Primera de Corintios 13.
Las cosas cambian cuando yo recuerdo que mi meta no es condenar ni ganar un debate, sino edificar por medio de una crítica constructiva. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta juicio, para que imparta gracia a los que escuchan. Pueden encontrar eso en Efesios 4. Gente, las cosas cambian cuando yo corrijo a mi hermano amablemente, con la esperanza de que Dios le va a conceder la gracia de arrepentirse, así como yo mismo me arrepiento solo por gracia de Dios. Yo no me arrepiento porque yo soy más inteligente que usted, yo no me arrepiento porque yo he entendido algo que usted no ha entendido. La única razón por la cual yo me arrepiento, tan siquiera me doy cuenta de mis pecados, es porque la gracia del Señor me concede eso. Y esa misma gracia está disponible a todos ustedes. Segunda de Timoteo dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que trajimos una corrección con ese espíritu? Se supone que el Evangelio transforme la manera en que hablamos, la manera en que corregimos y la manera en que recibimos corrección. Les pregunto, ¿somos personas que podemos recibir corrección? ¿O evitamos el regaño a toda costa? ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. Este mismo artículo nos advierte en contra de tener una actitud automáticamente defensiva. Cuando la persona que nos amonesta nos está diciendo la verdad, pero nosotros como quiera presentamos resistencia, es posible que el ídolo del yo nos esté quitando nuestra capacidad de escuchar y de aprender. Tenga cuidado que no esté adorando en el altar del ídolo del yo. Proverbios 12:1 nos advierte: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si usted evita la corrección, Proverbios le dice ignorante. En el Salmo 141, el rey David declara lo siguiente: deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que los rechacen, porque eso es lo que nosotros queremos hacer de fábrica. Queremos salir corriendo. Esa actitud viene de un corazón. La actitud de aceptar la corrección viene de un corazón que sabe que delante de un Dios que lo sabe todo, ¿quién se puede justificar? Viene de un corazón que ha meditado en las implicaciones de la cruz. Y como nosotros sabemos que con Cristo estamos juntamente crucificados, entonces llegamos a las siguientes conclusiones. En la cruz de Cristo yo consiento con y acepto el juicio de Dios en cuanto a mí. Si yo recibo el Evangelio, si yo recibo lo que Cristo ha hecho por mí, eso quiere decir que yo estoy de acuerdo con Dios en cuanto a lo que su juicio dice sobre mí. Allí me veo a mí mismo como Dios me ve en Romanos 3, como un pecador. En respuesta a mi pecado, la cruz me ha criticado y me ha juzgado más profundamente de lo que cualquier otra persona pudiera hacerlo. La cruz dice que mi pecado es tan serio que para que Dios me perdonara a mí, Él tuvo que matar a Jesús. ¿Qué crítica más severa hay que esa? Yo no la encuentro. Número 2, en la cruz de Cristo yo también consiento con y recibo por fe la justificación de parte de Dios en cuanto a mí. La cruz a la misma vez
Te acusa de una manera que nadie te puede acusar y también te absuelve de una manera que nadie te puede absolver. Romanos 8. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si usted sabe que a través de Cristo Dios le ha aceptado de una manera irreversible, si usted sabe eso, pues ahora sí podemos aceptar la crítica de los demás sin colapsarnos. De hecho, voy a citar al artículo. Podemos aceptar la crítica con una actitud que dice lo siguiente en respuesta: no has descubierto ni siquiera una fracción de mi culpa. Cristo ha dicho más acerca de mi pecado, mis fallas, mi rebelión y mi necedad que lo que cualquier hombre pueda decir en mi contra. Uy, Dios te conoce. Gracias por tus correcciones, pues son un favor y una bendición para mí. Pues aun si fueran falsas o erróneas, me recuerda mis verdaderas fallas y pecados por los cuales mi Señor y Salvador pagó un precio muy alto cuando murió en la cruz por mí. Quiero escuchar todo lo válido que puedan tener tus críticas. Amada iglesia, si el mundo nos ve reaccionando a la crítica de esta manera, sinceramente, eso nos va a traer una oportunidad para que nosotros compartamos con ellos la razón por la cual podemos comportarnos de una manera tan diferente al resto de la sociedad. Yo se los garantizo. Y esa razón no es que somos mejores personas que nadie. Sepa eso. La razón es que el sacrificio de Jesús en la cruz, en mi lugar, no solo impacta mi futuro, sino que también impacta la vida que estoy viviendo en el presente, transformándonos en personas diligentes y humildes. Gracias a Jesús que a través de su diligencia en humildad aceptó el castigo que me tocaba a mí por mi pecado. Amén.